La oración en esta tarde y vamos a pasar a lo que sigue en el nombre de Jesús. Decíamos que teníamos una niña que presentar hoy en esta tarde y lo vamos a hacer, pero primeramente vamos a tomar algunos textos de la palabra del Señor y vamos a hablar un poquito ahora de los niños, ¿verdad? Porque los niños creo que conforme a la palabra de Dios juegan un papel muy importante en la presencia del Poderoso. En la manera que habla Dios, ¿verdad? Es algo muy maravilloso para Dios, los niños. Y quisiera que me acompañe en la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, gloria a Dios, y vamos allí a leer algunos versículos en el nombre de Jesús. Capítulo 10, versículo 13, y vamos a leer hasta el 16. Y dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad a los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No sé cuánto alcancemos a notar con respecto a la palabra de Dios en estos versículos, pero si vemos Mateo, si vemos Lucas con respecto a los niños, la Biblia, ¿verdad?, está hablando de diferentes puntos en los versículos anteriores donde habla con respecto a los niños, pero lo que alcanzamos a entender que el Señor estaba como llevando algún tema con la gente en ese entonces. Posiblemente si leemos aquí, ¿verdad?, en los versículos anteriores en este capítulo 10, vamos a encontrar que estaba hablando del matrimonio. Si vemos en Lucas, está hablando de algo diferente. Si vemos en Mateo, está hablando de algo diferente. Pero el punto es que estaba hablando de algo antes de que vinieran aquellos padres o madres a presentarle los niños al Señor. Y los discípulos empezaron a molestar. Dice: y les presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. O sea, se molestaron los discípulos. Entonces el Señor dice: y viéndolos Jesús se enojó. No dice solamente se molestó, se enojó. Y les dijo: dejad a los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces vemos que los niños juegan un papel muy importante en el reino de los cielos. Y nos preguntamos, ¿qué es un reino? Un reino, ¿verdad?, viene de rey. ¿Quién es el dueño del reino? Es el rey, o sea, el Señor Jesucristo. Déjalos venir a mi reino. A ellos les corresponde el reino, responde el lugar que yo gobierno, el reino de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que los niños son importantes ante la presencia de Dios. Vemos unos versículos allá en Génesis con respecto a Abraham. Y Abraham tuvo dos hijos. Yo creo que recordamos la historia de Abraham. Se recuerda que en el capítulo 21 se recuerda que Abraham no podía tener hijos en su esposa, y entonces su esposa le dice a Abraham: pues para que levantes descendencia, ahí está mi criada. Era Agar. Y tuvo un hijo en la criada que se llamó Ismael. Pero al paso del tiempo Dios le había prometido, claro, ya de antes a Abraham, que le iba a dar un hijo de la promesa, o sea, el hijo heredero de parte de ambos, de su esposa. Y aunque ya era viejo Abraham, la Biblia dice que tenía 99 años cuando vino el ángel y le dijo que él iba a cumplir lo que le había prometido. Ya para eso, ya Ismael tenía pues un promedio, vamos a decir que 9 o 10 años. Entonces, cuando ya llega el hijo, ¿verdad?, de la promesa, el Señor le indica a Abraham que echara fuera al hijo de la criada para que no ocupase lugar en los de la promesa, que al fin de cuentas es un símbolo, ¿verdad?, donde representan los dos pueblos o las dos iglesias, por decirlo de esa manera. Gloria a Dios. Entonces lo manda fuera.
como quien dice, de la casa, con tú y la criada. Bueno, y pero igual Dios no iba a abandonar a esta mujer con su hijo. Dice la Biblia en el capítulo 21, gloria a Dios, y y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz a lloro. Cuando, por ejemplo, nosotros, si soltásemos a uno de nuestros hijos de 5, 6, 7, 8 años o más pequeño, ¿qué es lo primero que hace un niño si lo abandonamos? Por ejemplo, lo vamos a dejar como hizo Agar: abandona al muchacho porque se le acabó el agua, no lo quería ver sufrir, dijo: me voy a retirar hasta que muera porque no había agua. Lo deja allí debajo de aquel árbol y se retira. ¿Qué es lo que hace un niño cuando tú lo abandonas, cuando despierta? Posiblemente lo dejó dormido para que no la hubiese ir, pero se queda el niño, ¿verdad?, allí abandonado. Al momento de despertar, que no mira a su mamá, ¿qué es lo primero que hizo? Aventó un grito, ¿verdad?, y empezó a llorar. Gloria a Dios. Y dice: y fue, sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz y oró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Y levántate, alza al muchacho y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. ¿A quién, por medio de quién le habla el Señor a Agar, hermanos? Vemos allí, ¿verdad?, que fue a través del muchacho, no fue directamente a Agar, fue a través del muchacho donde Dios le habla a Agar. Y nos fijamos, ¿verdad?, que los niños, ¿verdad?, la Biblia lo dice: de los tales es el reino de Dios. Entonces vemos que juegan un papel muy importante en este caminar. Amén. Aparentemente son los niños que tanto tienen, pero fíjate, sí juegan un papel bastante maravilloso, porque al llorar el niño, Dios escucha el lloro allá en el trono de su gracia, desciende su voz y le dice: ¿dónde estás, Agar? ¿Por qué abandonaste al niño? Vete y recógelo, yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Pero ¿a quién escuchó el Señor? Fue al niño, ¿verdad? Agar huyó, le dio pendiente: se va a morir mi hijo, ¿qué agua le doy? Imagínate, en un desierto donde no hay agua, donde todo es caliente, pues si aquí no hay ni siquiera una fuente de agua, nada, solo que ya no nos queda otra más que despedirnos de este mundo y que muera mi hijo y después me moriré. Yo me imagino que ella pensó de esa manera. Pero el niño, ¿verdad?, empezó a llorar, el muchacho empezó a llorar, escucha la voz de Dios, y Dios le habla a Agar: ¿qué pasó? Ven aquí por el muchacho, levántalo, yo te voy a decir dónde vayas para que recojas el agua. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que realmente sí tiene mucho que ver, ¿verdad?, los niños. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver otro versículo con respecto a este movimiento de los niños. Gloria a Dios. Y esto está en Marcos. Vamos a ver con respecto a esto. Gloria a Dios. Capítulo 9, hermanos, casi ahí donde estábamos anteriormente. Gloria a Dios. Capítulo 9, y vamos a leer el versículo 33.
llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Venían los discípulos con el Señor caminando y llegaron a Capernaum y venían discutiendo, venían alegando, pues. Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dice: el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no recibe a mí, más el que me envió, más al que me envió. Y vemos, ¿verdad?, que nuevamente hace uso de un niño, ¿verdad?, para dar la lección a los adultos. Ahora estamos hablando de los discípulos, de los que andaban con el Señor. Vienen los 12 caminando, imagínate, va el Señor por enfrente, creo yo que se venían avanzando, va delante el Señor, pero ellos vienen discutiendo, hablando de quién sería el mayor en el reino de Dios. Vienen alegando: pues no, yo creo que yo porque he trabajado más que tú, yo creo que voy a ser yo porque yo me porto mejor. Me imagino, no sé qué vendrían alegando, pero ellos venían discutiendo. Claro, el Señor, como todo lo sabe, cuando les llama, dice: bueno, ¿qué ustedes venían hablando por el camino? ¿Qué hace el Señor? Dice: vénganse y siéntense los 12 aquí enfrente. ¿Quieren ustedes ser, alguno de ustedes quiere ser el mayor? Sí, Señor. Pues el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de los demás, y bájese. De esa manera no se logra el puesto ni se logra el reino. Tienen que ser humildes. Entonces les trae un niño, ¿verdad? Dice: miren, si no fueran como uno de estos, ustedes no pueden entrar al reino de Dios. Y vuelve otra vez a enfocarse con respecto a los niños. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que en la manera que vemos que usa un niño el Señor, ¿verdad?, pues es algo maravilloso. Yo creo que, por ejemplo, nosotros criamos chiquitines también en nuestro tiempo, y los niños, en la confianza de ellos es hacia nosotros los padres o hacia las mamás, y ellos entienden, aunque hacen travesuras, pero les hablas que escuchan, y ellos confían en ti o confían en nosotros como padres. Que, por ejemplo, si estuviésemos nosotros en una alberca y nuestros hijos no saben nadar, pero tú te vas a la alberca, te metes al agua y le gritas al niño: lánzate o tírate, yo te voy a defender, yo te voy a cuidar. ¿Qué hace ese niño? Sí se confía de usted, ¿verdad? Y se lanza el niño porque sabe bien que ahí está su papá para detenerlo, para que no se ahogue. Tiene una confianza en usted, y se lanza y lo agarra a usted, y no lo va a dejar ahogar, porque usted, claro, le interesa a su hijo. Y es una confianza, ¿verdad?, que los niños tienen sobre nosotros. Y digo, a veces la palabra del Señor dice con respecto, ¿verdad?, que en versículos la Biblia dice: confiad en mí. Y nosotros a veces no confiamos en Dios. Y el niño, ¿verdad?, sí confía en nosotros. O sea, Dios ilustra siempre a los niños para hablarnos a nosotros. Los niños confían en nosotros y creen en nosotros y nos obedecen porque creen en nosotros. Y Dios, cuando nos habla a nosotros, dice: confiad en mí. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que es confiar? Confiar, hermano, es obedecer. Que si yo me voy a lanzar en algo, es que estoy confiando en Dios y estoy obedeciendo a Dios, y Dios me va a proteger porque estoy confiando en Dios. Así como el niño está confiando en mí y yo lo voy a defender, así nosotros debemos de confiar en este Padre maravilloso. Por eso la Biblia dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, mucho más yo, que soy vuestro Dios, vuestro Padre, voy a darles cosas buenas a ustedes, si creen en mí. Es algo maravilloso. Pero fíjate, Dios usa a los niños para hablarnos a nosotros. Y digo, yo creo que nosotros tenemos pasado por la etapa de los bebés en su tiempo, y yo creo que si se recuerdan ustedes, los que ya estamos más viejos, que cuando estaban chicos los niños, ¿verdad?, nos conmovían de la manera que ellos a veces hacían sus travesuras, incluso, o cualquier otro movimiento que hacían, nos atraía su atención por la manera que nos eran, ¿verdad? Pero a veces en nuestro tiempo, a veces yo digo por mí, ¿verdad?, no teníamos el tiempo exclusivo para ellos, porque a veces nuestra ocupación de adultos no nos dábamos ese tiempo para los hijos, y desperdiciamos a lo mejor algunos de nosotros muchas cosas bellas de nuestros hijos.
que ahora que estamos viejos las alcanzamos a entender. Gloria a Dios. Pero en este tiempo, ¿verdad? Yo creo que los niños necesitaban más de nuestro compañerismo, ¿verdad? Para estar con ellos, para sacarlos por ahí un poquito a relajarse o a jugar con ellos. Y no lo hicimos. Por ocupados, por lo que haya sido, por estar echando pleito con la mujer, nos olvidamos que teníamos unos hijos que teníamos que atender. Y desperdiciamos mucho tiempo. Y ahora que ya llegamos a viejos, ¿verdad? Pues ya no nos queda decir a los más jóvenes que no hagan lo que hicimos nosotros, que aprovechen esos hijos que tienen y los logren, porque la niñez del niño nada más es una vez en la vida. Se termina, entra la etapa de la adolescencia, pero ya no es igual. El niño, hermano, es algo maravilloso. Amén. Los que tienen bebés, si usted toca a un niño, atiéntele la piel y verá qué precioso se siente la suavidad de la piel del bebé. Algo maravilloso, algo precioso. Y eso nada más es la etapa de la niñez del niño, ¿verdad? Gloria a Dios. Y más que nada, hermanos, son algo preciado para Dios. Por eso dice el Señor, por eso el Señor regañó a sus discípulos: déjalos, ¿por qué se los estás impidiendo si de los tales es el reino de Dios? Amén. Cuando tú los traes a la presentación, aleluya, al Señor, lo estás entregando a Dios. ¿Para qué? Porque ese niño, hermano, si llegase, por ejemplo, a fallecer en esa edad de niño o niña, hermano, tiene una entrada directa al reino de Dios. O sea, de eso no hay duda. Gloria a Dios. Pero igual necesitan venir a la presentación de Dios, ¿verdad? Para que Dios los conserve como propios, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y los discípulos se los querían prohibir. Imagínate, prohibirle a un niño. No, déjalo, de los tales es el reino de Dios. Bendito sea el poderoso. ¿Cuántos alaban al poderoso, hermanos? Dice, ¿te das cuenta? Si nos damos cuenta, ¿verdad? Es algo maravilloso los bebés. Yo creo que a veces, por más tremendos que somos nosotros, los viejos, cuando nos paran un bebé enfrente, ¿verdad? Que no sé si un niño no te saca una sonrisa, pues ya no sé quién te podrá sacar una sonrisa de veras. Gloria a Dios. Pero a veces el niño, las cosas que hace una criatura, ya cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hacer cualquier, usted sabe, movimiento, nos conmueve, nos mueve, nos atrae la atención. Gloria a Dios, porque sabemos que es una inocencia tremenda la que se pasea en ese bebé, en ese niño, aleluya. Es una inocencia tremenda, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, creo que es algo maravilloso. Por eso el Señor, cuando se los presenta a sus discípulos que venían riñendo, ¿quién irá a ser el mayor en el reino de Dios? ¿Quién irá a ser el que va a ocupar el lugar del poderoso allí a un lado? ¿Quién irá a ser de entre nosotros? Y había esa discusión, ¿verdad? Como siempre la hubo, porque todavía vemos que más después los discípulos seguían siendo, claro, instruidos por el Señor, pero hubo esa riña, ¿verdad? Que quedaron, sacaban conclusiones entre sí mismos, entre ellos diciendo que por segurito iba a ser Juan el amado, el discípulo amado del Señor, porque este discípulo, lo que tenía él en confianza para con Dios, y pues yo creo que Dios los amaba a todos, pero era un poquito más apegado al Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo que anduvo aquí en la humanidad, iba y se recostaba en su seno del Señor para dormir, para descansar, y no se llegó al pensamiento de los discípulos que pensaban que Juan iba a ocupar el primer lugar en el reino de Dios, porque estaba más allegado al Señor. Pero no, eso no era así, de esa forma. Simplemente Dios le dijo: ¿sabes qué? El que quiera hacer más, haga esto, gloria a Dios, y sea servidor de los demás, sea un poco menos contencioso, baje su ira, baje su envidia, y fíjese, empiece a servir a los demás. Y eso es lo que le va a agradar al Señor: ser humilde, ser sencillo, y entonces te voy a dar la entrada y vas a tener un lugar más mejor allá en mi reino. Gloria sea al poderoso. Y eso lo habla el poderoso Dios de los cielos, hermano. Aleluya. Solo que estamos contentos en esta tarde, ¿verdad? Porque podemos decir gracias a Dios por los niños, amén. Porque se siguen dando, y eso es maravilloso, y de los tales es el reino de los cielos. Aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo no sé cuántos se acuerden cuando usted era niño. No sé si se recuerde cuando usted era niño. ¿Usted cuál era su pendiente cuando era niño? Yo me acuerdo cuál era nuestro pendiente. Gloria a Dios. Yo creo que no había ninguno. Simplemente era comer, jugar si había tiempo, porque en aquel tiempo los trabajaban un poco más que los de hoy. En aquel tiempo ya a los 4 o 5 años ya nos ponían a hacer algo, y ya a los 6 no se diga, ya empezamos a tener que sembrarle al papá la raya del arado en la labor, pues ya los que trabajamos en eso, a llevar las vacas al cerro, o bajarlas del cerro para llevarlas a tomar agua. En fin, hacíamos quehaceres, labores de aquel entonces que nos ponían nuestros padres a hacer. Pero ¿cuál era nuestro pendiente, verdad? En sí, simplemente era a veces jugar cuando hay un espacio allá en el monte, o cuando llegábamos al rancho o al pueblo donde estaban los muchachillos para jugar. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Usted sabe los juegos que se usaban: las canicas, los trompos, el yoyo, todas esas cosas
había sus temporadas. Y ese era nuestro entretenimiento. Y después de eso, pues vamos a dormir. Gloria a Dios. Pero era una vida, ¿verdad?, tranquila cuando uno es niño. No había ese pendiente de que qué voy a comer mañana, cómo le voy a hacer, qué me voy a poner, quién voy a vestir. No había ese pendiente. El día que nos compraban unos zapatos nuevos, ese día parece que no dormíamos. Yo no sé si a usted le pasó eso, porque queríamos ponernos los otro día. Gloria a Dios, más cuando iban a ver las fiestas del pueblo, las de escuela, las fiestas patrias que hacían en aquel entonces. Nos pedían algún pantalón nuevo, unos zapatos, y ya andábamos que nos lo poníamos y ya nos juntamos con el otro compañero de la escuela y, oiga, bien contentos. Era algo maravilloso, una etapa muy bonita, ¿verdad?, que es la niñez. Gloria a Dios. Y yo creo que muchos tenemos a lo mejor recuerdos de esos que nos traen al tiempo cuando de repente nos acordamos de los años allá atrás. Gloria a Dios. Ya cuando nos empezamos, ¿verdad?, a crecer un poco más, ¿verdad?, que fuimos adolescentes, fue la preocupación ya más fuerte, ya fue más difícil la realidad de la vida. Pero toda la etapa de niño, hermano, yo digo que era precioso en aquel entonces. Me recuerdo que a veces nosotros, se recuerda que si usted tenía su padrino de aquel entonces, ya sea de primaria, ya sea de alguna otra cosa, se recuerda que a veces, yo no sé si para la área de ustedes se acostumbraba a esto, pero nosotros al saludarle al padrino es con la intención que nos diera un peso o algo. Y le saludábamos o lo encontrábamos porque ya sabíamos que nos tenía que dar algo, era algo que ya teníamos en nuestra mente, y el padrino igualmente ya tenía solamente, no, pues ya llegó mi padrino, voy a ver si me da algo. No, pues en aquel tiempo estamos hablando de 20 centavos, 50 centavos o algo pequeño, ¿verdad? Pero era buen dinero, no era bastante, pero sí podías comprar unas 2 paletas de esas de hielo en aquel entonces, porque las daban a 10 centavos. Entonces, y bueno, si los daban, no, pues me dio un 20, ya estuve, ya saqué para la paleta, ya saqué para el chicle. Y así de esa manera, ¿verdad? Y era algo emocionante el movimiento de lo que es un niño, o sea, algo precioso, algo maravilloso. Yo sé que ahora, ¿verdad?, por los niños de nosotros ya una paleta, un dulce como que no le trae tanto la atención, ya no es igual, ¿verdad? Pero en aquel tiempo para nosotros era algo maravilloso. Yo no sé si a usted le pasó esto, pero fue unas etapas muy bonitas. Y digo, ahora que nosotros tenemos ya nuestros hijos y que tenemos a nuestros niños, digo, a veces no supimos lograr esa niñez de nuestros hijos a la manera que Dios nos los dio. Por eso digo, a veces ahora decimos nosotros a los que están teniendo apenas su familia, que son bebés y que van creciendo de 4, 5 años, 6 años, decimos, logra a esas criaturas y darles un espacio. Darles un espacio, porque la niñez nada más una vez se vive, gloria a Dios. Y aún así, fíjate, en la escuela de la primaria en la que un servidor iba, nos decía un maestro a nosotros cuando estábamos en tercer año, decía, vivan su niñez porque nada más una vez se vive. Y nosotros como medio la entendíamos, pero no la alcanzamos a captar, pues no sé, simplemente nos está hablando así, pero él sabía lo que nos decía porque él era un maestro adulto. Y por eso digo, ahora decíamos nosotros, aprovecha la niñez de tus hijos y lógrala en el nombre del Señor, porque eso nomás una vez se vive. Y cuando llegue el momento de la adolescencia de esas criaturas, se van a acordar de cuando tú los trataste de niños y los trajiste por allí en el parque, los sacaste por allí alguna diversión a la altura de ellos, y se van a acordar de ti al tiempo futuro. Gloria sea al Señor. Porque a veces nosotros nos acordamos de nuestros padres y decimos, bueno, yo no me acuerdo de muchas veces que mi padre se haya sentado conmigo y me haya dicho, venga, si vamos a disfrutar. En aquel tiempo, ¿qué sería? ¿Algunos tacos? No conocíamos las pizzas, no conocíamos por algunos platillos que hoy se dan, pero sí se conocían lo que eran los caldos y esas cosas, y las borderas y todo eso que se venía en aquel entonces. Pero yo no sé si tú tengas recuerdo de que tu papá te llegó y te sentó allí contigo, y así fuera, vamos a ir a comer al menos allá al puestecito que está allá en el centro de la comunidad, o vamos a salir fuera y te voy a llevar a comer allá, hijo, ¿verdad? A lo mejor, bueno, no sé si a usted le pasó eso, o le sacaron alguna ocasión, o simplemente no le pasó. Pero digo, si a usted no se lo hicieron o no lo hicieron a nosotros, pues bueno, yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no?, con nuestros hijos, para que se lleven ese recuerdo, porque es maravilloso. Amén. Alabamos a Jesús. Y a veces, ¿verdad?, nos acordamos también cuando nuestros padres nos dieron los barazos. Yo no sé cuándo se acuerdan cuando sus padres le dio una buena pinta, como decíamos allá, ¿verdad?
Y en el momento nos dolió tanto en el sentimiento como niño y también en el cuerpo, porque nos dolieron los varazos. Y usted sabe que los padres de aquel entonces no andaban midiéndose para el barazo, lo daban pero bien fuerte, no sé, sería porque éramos pequeños y nos dolía mucho, pero yo me recuerdo que una vez que me sonaron a mí, me dolió mucho en el cuerpo y me dolió mucho en mi sentimiento. Pero al paso de los días, dice mi madre, hijo, lo hice por tu propio bien, hijo. Lo hizo porque tú te lo merecías y no por mal, sino que tu papá te ama, me decía. Porque mi padre no fue de unas palabras así muy abiertas para decirte cómo te aprecio, cómo te amo, cómo te quiero, ¿verdad? No fue de esa forma, siempre fue de pocas palabras. Entonces, se le queda a uno, pero al paso de los días se te quita aquello, ¿verdad? Porque eres niño y no guardas aquel coraje, ni aquel rencor, ni nada de eso. Se me fue pasando y después ya miraba a mi padre como lo que era, un padre simplemente que me amaba en mi tiempo, ¿verdad? Y como era niño, pues no guardé eso en mi corazón. Pues digo, el niño sabe cómo sacar eso, o no se le queda en su corazón, hermano, lo que le haces, aunque a veces, dependiendo qué tanto se le cargue la mano, ¿verdad? Pero si te das cuenta, ¿verdad? ¿Por qué te sonó tu papá? Te vas a dar cuenta que lo hizo por un bien, y entonces te explican un poquito, por allí la mamá siempre ayuda en eso y te dice, no, pues fue por esta razón. Entonces uno entiende, bueno, está bien, y ya no me voy a volver a portar de esa manera, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero alabamos al poderoso, hermanos. Entonces la niñez, hermano, ¿cuántos están de acuerdo que es maravillosa? ¿Cómo nos gustaría, ¿verdad?, regresar ese tiempo de ser niños otra vez, ¿verdad? Que sales de casa, avientas unas carreras para allá. Si tú te fijas, a los niños que tenemos aquí en la iglesia salen de la iglesia y lo que hacen es correr allá afuera, se nos atraviesan los carros y no quisiéramos que lo hicieran porque no quisiéramos que pasara algún incidente, pero ellos simplemente salen con ganas de correr, de brincar, de saltar y de hacer cuantas cosas por allá afuera, ¿verdad? Porque ellos solamente en su mente no traen otra cosa más que de sacar esa energía que ellos traen en su físico. Aleluya. Pero no van con el pendiente de que mañana trabajo, no trabajo, no van con ese pendiente. Tengo este negocio, no van con ese tampoco. Gloria sea al Señor. Aleluya. Solo que alabamos al Señor de Dios Todopoderoso, hermanos, en esta tarde, y estamos contentos, ¿verdad?, porque Dios es con nosotros, y gracias al Señor de señores por darnos la oportunidad de poder entender la palabra de Dios y gozarnos en ella, y poder apreciar a los niños que hoy tenemos. Y voy a leer una vez más este pasaje, y dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. ¿Cómo usted se imagina que estaban los discípulos en ese momento cuando trajeron los niños? Aquellos llegaron, no, pues vamos, aquí está el Señor, vamos a dejar que los toque y los bendiga, vamos a entrar entre los que estaban allí, ¿verdad? Los discípulos. Y los discípulos, me imagino que empezaron a atorar a los papás que tenían a los niños, a decirle: hey, no, quítense, ahorita no hay tiempo para ustedes, ahorita estamos recibiendo una enseñanza a través del maestro. Que dijo el Señor: ¿sabes de qué? Déjalos, aquí, oríllense. Dice, y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: deja a los niños venir a mí, y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Así de que oríllense y no detengan a estos niños, déjenlos llegar. Y ya empieza el Señor a hablarles: de cierto os digo, que el que no recibiere al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos de los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Qué precioso, qué bonito, ¿verdad? Es ver la palabra de Dios y apreciar, como le vuelvo a repetir, a nuestros niños y ponerlos a las manos de Dios. Ahora tenemos toda la confianza de que Dios los va a guardar, y que va a ser con ellos, y que son un tesoro especial ante la presencia de Dios. Bendito Creador. Y a veces uno se pregunta: bueno, ¿y por qué los niños? Bueno, porque así como nosotros un día fuimos bebés, nosotros no pedimos venir al mundo, hermano. Simplemente a Dios le plació traernos. Y decimos: pues yo no sé, a veces cuando vienen los problemas ahora de adultos, dicen: yo no sé por qué vine al mundo. No, yo creo que nadie pidió venir al mundo, fue un plan de Dios simplemente traernos a este mundo. No pedimos. Entonces, si Dios nos trajo a este mundo, si Dios dio a los bebés en este tiempo, es porque Dios los va a guardar. Y si nosotros hacemos caso como padres de esos bebés, ponemos en las manos de Dios y Dios los va a cuidar. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta tarde. Alabamos a Jesús, ¿verdad? Porque pues como le digo, ya los que ya no tenemos niños, pues nos acordamos de cuando eran pequeños. A veces, hermanos, queda ver los recuerdos a través de alguna fotografía y decimos: este era mi hijo cuando tenía tantos años. Aleluya. Los que supimos guardar alguna foto, porque algo otros ni fotos, solamente los recuerdos en nuestra mente. Aleluya.
Pero gracias a Dios, hermano, por todos los bebés, y qué bueno es Dios. Volvemos a decir, qué bueno es Cristo. Aleluya. Solo que quería darles otro versículo respecto al Señor, y aquí luego pasamos a la presentación. En el Lucas, hermanos, capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas. Voy a leer del versículo 14. Dice: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confluyéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, la presentación que se le da al niño Jesús, o sea, en aquel entonces, y es la razón por la cual, ¿verdad?, creemos que los niños deben de ser presentados al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, en esta tarde a pasar a esa presentación. Es una bebé en este caso, ¿verdad?, a ponerla en las manos de Dios, y que Dios se encargue de esta bebé, y por qué no decirlo, que cuide a nuestros demás niños que han sido presentados aquí. Gloria a Dios.